Vamos a Génesis capítulo 39. Ya terminamos el capítulo 37. El 38 recordamos que no habla de José. El 39 nos va a llevar unos 2-3 temas. Hoy es el primero, únicamente vamos a meditar en 2-3 cosas interesantes que Dios nos va a hablar del versículo 1 al 3. Vamos a meditar en 3 cosas en específico. El tema se llama Caminando sin bastones. Aunque hablaremos otras 2 cosas, esto es lo principal, caminando sin bastones. Suena un poco marihuano el tema, pero ahorita vas a ver de lo que te estoy hablando. Es la parte número 3. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dejamos hasta aquí. José no fue a Egipto porque quiso, dice que lo llevaron sin su permiso. No es que él quiso ir, es que lo llevaron. ¿Qué nos enseña esto? Que habrá veces que tú no quieras estar en ciertas situaciones y que seas, como aquí dice, llevado hacia ellas, que tú no la anheles para tu vida y que seas llevado sin quererlo. Quiero decirte, tú no puedes controlar en qué situación te vas a encontrar. Eso está en manos de Dios. Tú no puedes determinar el resultado de lo que está pasando. Tú puedes orar, esforzarte, etcétera, 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 pero el resultado no está en tus manos, el resultado está en las manos de Dios. Lo único que tú puedes controlar y que te invito a que controles es la forma en que tú vas a actuar, la forma en que te vas a comportar en medio de aquella situación. Únicamente puedes comportar tu carácter, tu forma de actuar, de pensar, de responder a la situación, pero no puedes controlar la situación, no puedes controlar el resultado. ¿Por qué te digo esto? Para que entendamos lo siguiente: tu paz, tu felicidad, tu gozo, tu confianza no debe depender de cómo es la situación, no debe depender del resultado, porque el resultado, la situación puede ser buena o mala. Tu gozo, tu paz debe depender de si estás haciendo o no lo correcto, no del resultado, porque el resultado no está en tus manos, eso está en manos de Dios. Tu gozo, tu paz, tu felicidad depender de cuando tú estás haciendo las cosas correctamente. Déjame explicártelo. Si yo actúo correctamente, si yo tengo sentido común, como vimos en la primera parte, creemos en Dios, actuamos, oramos, clamamos, seguimos adelante, todo lo que hemos visto, entonces el resultado, la situación, sea buena o mala, es algo que ya no está en mis manos, sino en manos de Dios. Y eso es lo que me hace estar tranquilo, eso es lo que me hace estar feliz, sabiendo que es Dios el que está al control. Por eso José hasta aquí estaba confiado, porque él dijo: Señor, yo he actuado correctamente, yo he hecho todo conforme tú me has mandado, lo que pase, sea bueno o sea malo, está en tus manos. Y eso lo hacía vivir tranquilo. Entonces, haz tu chamba y deja que Dios haga su chamba. Pero no quieras hacer la chamba de Dios, porque no lo vas a poder hacer. Y si no pasa lo que querías, te vas a amargar o no lo vas a lograr. Haz tu chamba, deja que Dios haga la suya. No quieres hacer el trabajo de Dios. Tú puedes actuar hasta cierto punto, pero hay un límite donde ya no puedes hacer nada. Hay un punto donde ya no puedes tú actuar, donde ahí entra Dios. Tú puedes hacer cierta parte, pero hay un punto donde ya la cosa no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Por ejemplo, tú puedes predicar a tu familia, pero no puedes obligarlos a que se conviertan. Tu parte es hasta aquí, predicarles. De aquí para allá, si se convierten o no, está en manos de Dios. Entonces tu felicidad no debe depender si se convierten o no se convierten, porque si se convierten, qué bueno, pero si no se convierten, te vas a amargar. Tu felicidad debe depender si les predicaste o no les predicaste, si oraste por ellos o no. Y si tú ya hiciste lo tuyo, el resto, se conviertan o no, depende de Dios. Y si tú crees que Él tiene planes buenos para ti, eso va a hacer que tú vivas tranquilo. El creer que el resto está en manos de un Dios que quiere lo mejor para tu vida. Entonces vive tranquilo si has hecho tu parte. Ojo, vive intranquilo si no lo has hecho. Vive intranquilo si no les has predicado, si no les has orado, si no has orado por ellos, porque entonces se está viendo límites que tú estás poniendo. Pero si hiciste tu parte, el resto está en manos de Dios. Lo mismo es con el trabajo. Tú ya te esforzaste, trabajaste, llegaste temprano. Si te ascienden o no te ascienden, ya no está en tus manos, depende de Dios. Eso no lo puedes controlar, no puedes obligar al jefe. Que tu felicidad no dependa si te asciendan o no, porque puede que no, como puede que sí. Que tu felicidad dependa de cuando tú actuaste correctamente, de que tú sabes dentro de ti que hiciste lo correcto, y el resto está en manos de ¿quién? De Dios. Con una enfermedad lo mismo. Tú ya oraste, ya fuiste al doctor, hiciste tu parte, el resto depende de Dios. Si te sanan o no te sanan, ya no está en tus manos, no lo puedes controlar. Con tu pareja es lo mismo. Ya le mandaste flores a Tencha, le mandaste mensajes, le hablaste por teléfono. Que tu felicidad no dependa si te hace caso o no te hace caso, porque eso no lo puedes controlar tú. Si te hace caso, qué bueno, pero si no, no la puedes obligar. A menos que le hagas como los ismaelitas con José, que sea llevada hacia acá. Que le digas: te voy a ligar como al estilo ismaelita. ¿Cuál es ese? Pues el venga, chepa acá, ¿no?
a la fuerza. No puedes hacer eso, tú no puedes obligar. Tu felicidad va a depender si tú estás haciendo o no lo correcto. Y cuando tú realmente crees que el resto está en manos de Dios, eso va a hacer que tú vives tranquilo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que muchos de ustedes viven con cargas, porque las cosas tal vez no han salido como tú has planeado. Tal vez tú te has esforzado y no ha pasado lo que tú quieres. Quiero decirte, tienes que deshacerte de esa carga, entrégasela a Dios. Y eso va a hacer que tú vivas tranquilo, que tú vivas feliz, que tú vivas confiado. Yo hace mucho tiempo, cuando no sabía qué iba a hacer de mi vida, si me iba a dedicar al 100% a la obra o iba a hacer alguna otra carrera normal, estaba en esa indecisión. Y orando sentí el llamado de Dios a servir a la obra al 100%. Y yo hice esto, le dije, Señor, yo lo único que puedo hacer es tomar la decisión de obedecerte, de seguir lo que tú me estás mandando. Si tú me usas o no, ya está en tus manos. Puede que pasen dos cosas, puede que me uses poderosamente, como pueda que no haga nada en mi vida, que vida fracasado, pero eso está en tus manos. Dije, yo voy a hacer mi parte, el resto depende de ti, y eso es lo que me hacía vivir confiado. Yo le decía, Señor, si tú no me usas es porque tú no quisiste, pero cuando yo muera no vas a poder decir que yo te puse límites. Yo sabía que el resto estaba en manos de Dios, y eso es lo que hacía que yo viviera tranquilo, que yo viviera confiadamente. Si Dios te dio una promesa y tú estás haciendo tu parte, pero Dios no ha hecho la suya, hay dos opciones. Número uno, o Dios es un mentiroso, o número dos, vas a ver milagros. Pregunto, ¿cuántos creen que Dios es un mentiroso? ¿Nadie? Entonces prepárate, porque vas a ver milagros. Son las únicas dos opciones. Tú haces tu parte, no ha pasado lo que quieres, o concluyes que Dios mintió, o concluyes que algo sobrenatural vas a hacer. Si no crees que Dios mintió, dile, Señor, estoy preparado porque sé que vas a hacer cosas grandes. Hay algo interesante aquí que yo estaba viendo anoche, que no lo había estudiado. Esta palabra llevado pues José a Egipto, es la palabra hebrea yarad, con Y, que significa descender, significa ir hacia abajo o caer. O sea, no te asustes ni te desanimes cuando veas que aún de la mano de Dios, en lugar de subir, desciendes. José hizo todo bien y en lugar de subir dice que fue llevado, yarad, descendió. No te extrañes si eso llega a pasar, porque tal vez pasa. Ahora vamos a meditar más, vamos a ir más profundo a la Biblia. Dios nos va a dar muchas cosas interesantes. Israel, justo antes de entrar a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, podríamos decir que nuestro sueño, antes cruzaron un río. ¿Quién se acuerda cuál era? El río Jordán. ¿Sabes qué significa la palabra Jordán? Es la palabra Yardén, que significa que desciende. Y adivina de dónde viene esta palabra Yardén. Adivina cuál es su raíz. Yarad, la misma palabra de aquí de Génesis 39:1. José, antes de cumplir su sueño, dice que fue llevado, Yarad, descendió. Israel, antes de tomar Canaán, cruzaron el Jordán, Yardén. Esa palabra significa que desciende. ¿Qué significa esto? Antes de tomar tu Canaán, antes de tomar tu sueño, vas a tener que vencer a Jardán, vas a tener que vencer a Yarad. Es decir, tendrás que vencer el descenso. Tal vez seas humillado, tal vez seas quebrantado, tal vez seas rebajado. Serás llevado hacia abajo por aquellos ismaelitas, es decir, por hombres como con José, o tal vez por aquel Jordán, por aquel Jardén, es decir, por situaciones. Pero siempre recuerda, el propósito no es que te hundas, sino que te levantes, los venzas y les demuestres que tu Dios es mucho más grande. Dios no te puso ahí para que te hundieras, sino para que te levantes y les demuestres la grandeza de Dios. Cuando Jesús llamó a Pedro a descender de la barca, no fue para que se hundiera, ¿o sí? Le dijo, Pedro, desciende de la barca. ¿Para qué? Para hundirse, no, Señor, para que caminara sobre las aguas. Es decir, porque al descender él iba a ver un milagro. Digan conmigo, cuando yo descienda, no me voy a hundir. Cuando yo descienda, voy a ver milagros. Amén. Créelo a Dios. Créelo a Dios. Cuando Él te desciende, o Él está mintiendo, o Él va a hacer un milagro. Ahora, yendo a nuestro tema principal, un bastón es algo que te ayuda a caminar, algo que te da confianza. Y todos tenemos diferentes bastones que nos hacen la vida más fácil, apoyos que nos ayudan a caminar, que nos dan confianza, que nos hacen la vida más fácil. Algunos es el dinero, se apoyan en el dinero, les es fácil caminar con él. Para algunos es su trabajo, su confianza, creen que están de pie gracias al trabajo que tienen. Algunos su bastón es su título, están tranquilos porque dicen, yo tengo un título y se me van a abrir las puertas. Algunos su bastón, es decir, aquel apoyo, son palancas,
Dicen, yo puedo entrar a aquel trabajo, puedo hacer cosas bien porque tengo el apoyo de tal y tal persona. Para algunos su bastón son bienes. Algunos enfrentan la vida tranquilamente, aparentemente, porque dicen, tengo una casa, no me voy a quedar sin techo. Tengo un coche, tengo bienes, tengo cuentas en el banco, y eso los hace vivir según tranquilos. Algunos su bastón son ellos mismos. Dicen, yo mismo sé que puedo mantenerme de pie. El bastón de José era Jacob, su padre. Aquel apoyo, aquella confianza que le hacía la vida más fácil era su padre. ¿Por qué? Porque a pesar de ser odiado por sus hermanos, José se sentía seguro entre ellos porque era el consentido de Jacob. Esto le daba confianza. Pero sorpresa, sin que él lo esperara, ese bastón le fue quitado, junto con su nación, su cultura, sus costumbres, tradiciones, su tierra, su oficio, todo le fue quitado. Y empieza lo bueno. Te pregunto, ¿por qué si Dios amaba a José? ¿Por qué le quitó lo que más amaba? Vimos hace 8 días que pasó pruebas porque ahí Dios lo refinó para tratar con él, pero pregunta, ¿por qué quitarle a su padre? ¿Por qué quitarle lo que más amaba? ¿Por qué permitió Dios que Jacob le fuera arrebatado? Una cosa es que Dios trate con nosotros, otra es que nos quite lo que más amamos. A veces decimos, Señor, está bien, trata conmigo, pero ¿por qué me quitas justamente en este momento lo que yo más amo, lo que yo más necesito? ¿Por qué Dios nos quita aquellos bienes, aquel trabajo que Él sabe que nos son indispensables para mantenernos de pie? ¿Por qué Él nos quita personas que Él sabe que nos ayudan a nuestro caminar diario? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Por qué nos quita aquellos bastones que nos hacen la vida más fácil y nos ayuda a caminar? Quiero responderles con este ejemplo. Hay muchas respuestas acertadas, pero pongan atención a este ejemplo que Dios nos habla. Si tú a un niño desde que nace le enseñas a caminar con un bastón, obviamente va a aprender a caminar más rápido porque él es de apoyo. Va a aprender a caminar más fácil, más rápido, más cómodo y menos cansado. Te hago 2 preguntas. ¿El bastón le es de gran apoyo, sí o no? Pregunta número 2. ¿Puede correr con él? El bastón lo ayuda a caminar, pero le impide correr, porque no se ha dado cuenta que tiene el potencial en sus piernas para correr, porque no sabe que puede hacerlo. Pasa el tiempo, a ese niño cuando tiene 5 años le quitas el bastón, automáticamente cae. ¿Qué es lo que va a hacer? Seguramente gritar a papá, pedir ese auxilio a papá para que venga y lo ayude y lo levante. Una vez levantado seguramente caerá varias veces, le será difícil ponerse de pie, pero una vez que el niño se logra mantener de pie sin aquel bastón, se va a dar cuenta que tiene en sus piernas el potencial no para caminar, sino para correr. ¿A qué voy con esto? Todos usamos diferentes bastones que nos ayudan a caminar, que nos sirven de apoyo, que nos hacen la vida más fácil. Y cuando se nos quita aquel bastón, ¿qué pasa? Automáticamente caemos, nos desanimamos, nos deprimimos, nos hundimos. Algunos se hunden en vicios, dejamos de caminar, volvemos atrás. ¿Por qué Dios lo permite? Déjame explicártelo. A veces aquellos bastones hacen que nos olvidemos de Dios. El ser humano somos tan ingratos que cuando estamos bien con Dios, cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Cuando estamos mal nos enojamos con Dios. Te voy a repetir, somos tan ingratos que cuando la pasamos bien nos olvidamos de Él porque todo es cómodo. Cuando la pasamos mal nos enojamos con Él. Sea cual sea el caso, empezamos a vivir apartados de Él, alejados de Él. Y al apartarnos de Él, ¿qué sucede? Ponemos límites a lo que Él puede hacer a nosotros. No lo digo yo, lo dijo Jesús hace 2000 años. Separados de mí, nada puedes hacer. Juan 15:5. Ya sea que te alejes de Él por tu comodidad, o ya sea que te alejes de Él por estar enojado con Él, separado de Él, alejado de Él, absolutamente nada, dijo Jesús, puedes hacer. Entonces viene Dios, trata con nosotros, sabiendo esto y queriendo quitar esos límites, queriendo hacer cosas grandes. Por amor a nosotros nos quita ese bastón y permite que caigamos, porque una vez en el piso lo único que podemos hacer son 2 cosas: o enojarnos más contra Él, o decir, Señor, reconozco que soy humano, ayúdame. Él quiere que allí en el suelo, ahí tú te humilles y digas, Señor, reconozco que soy humano, que no tengo respuestas a todo, que no tengo capacidad a todo, que no soy todopoderoso, por favor ayúdame. Quiere que ahí te humilles y pidas auxilio, que clames a Él, que digas, Dios, reconozco que te necesito, que separado de ti nada puedo hacer, que aprendas a depender de Él, que te encuentres con Él ahí abajo. Él quiere que cuando pierdes todo y no tengas nada, entonces lo busques a Él, que te des cuenta que lo necesitas. Y cuando tú clamas a Él, Él viene y te levanta. ¿Será difícil? Por supuesto que sí, ponerse de pie, te va a costar trabajo. Pero cuando finalmente estás de pie, te das cuenta que con la ayuda del bastón que tenías, podías caminar.
pero con la ayuda de Dios de pie, te das cuenta que no solamente puedes caminar, sino dice Dios, tú fuiste hecho para correr. Te das cuenta que puedes hacer cosas mucho más allá de lo que tú creías. Dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú y yo le pedimos a Dios en base a lo que vemos. Señor, yo vi que tú hiciste en aquella familia, hazlo en la mía. Dice Dios, ¿por qué me limitas? Lo que quiero hacer en la tuya es tan grande que jamás lo has visto. Pero Señor, ellos se convirtieron. Yo no quiero que los tuyos se conviertan, quiero que se conviertan y me sirvan. ¿Por qué me limitas? Señor, yo escuché que tú hiciste esto en aquella nación, hazlo en México. No, Señor, lo que yo voy a hacer jamás lo has oído. Lo que tengo preparado para ti nunca lo has visto, jamás lo has oído. Dice aquí, es tan grande que ni siquiera has oído en tu corazón. Pero dice para los que le aman. Para que Él haga esas cosas tenemos que aprender a amarlo. Y a veces únicamente pasa cuando somos quebrantados. A veces aprendemos a amar a Dios cuando perdemos todo, cuando nos encontramos solos, solas, cara a cara con Él. Es entonces que aprendemos a amarlo. Dios no te quiere caminando, Dios te quiere corriendo. José soñaba con qué cosa, con reinar sobre sus 11 hermanos. Y Dios le dice, ¿reinar sobre tus 11 hermanos? ¿Pero quién te dio ese sueño? ¿Una piedra, José? No, Señor, ese sueño te lo dio el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo. José, escúchame bien, tú no vas a reinar sobre tus 11 hermanos, tú vas a reinar sobre Israel entera, sobre Egipto, sobre toda la tierra, todo el mundo, y lo que yo voy a poner, José, bajo tus pies. Pero antes, te voy a quitar ese bastón que te estorba para hacerlo. Un defecto en José es que él confiaba demasiado en el ser humano. Nos lo muestra la Biblia cuando él le contesta aquel sueño al copero, que le dice, acuérdate de mí cuando salgas. Seguramente antes también confiaba en su padre. Dios dice, tengo que tratar esto contigo. Tienes que aprender a ponerme a mí en primer lugar y que tu confianza dependa únicamente de mí. Nosotros soñamos con caminar y escalar nuestra montañita de 10 metros. Nuestra montaña a la que estoy hablando representa el tamaño del sueño que tenemos. Y le decimos, Dios, ayúdame a escalar aquella montaña. Le decimos, Señor, ayúdame a que mi familia se convierta, ayúdame a tener este trabajo, aunque sea para sostenerme, ayúdame a predicar, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer el otro. Y dice Dios, no, Señor, tú no fuiste creado para caminar y escalar montañas de 10 metros, tú fuiste creado para correr y escalar montañas de 1000 metros, no de 10 metros. Oh Dios, ¿quién crees que eres? Dice la Biblia, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí, dice Dios. Yo no te quiero caminando, yo te quiero corriendo. Yo no te quiero subiendo montañitas de 10 metros, quiero hacer cosas mucho más grandes contigo. Que tú escales montañas mucho más grandes, que alcances objetivos mucho mayores a lo que tenías en tu corazón. Pero antes te voy a quitar ese bastón, porque con él no puedes hacerlo. A veces los bastones te limitan, te impiden correr como puedes hacerlo. Quiero hacer 2 declaraciones antes de seguir con el estudio. Número 1, Dios no es ladrón, ni es deudor de nadie. Todo lo que Él te quite hoy, a su tiempo, cuando estés listo, te lo va a devolver. Incluso si perdiste seres queridos, hay una vida eterna donde los vas a tener otra vez. Y número 2, no te va a quitar ni tampoco tienes que dejar todo. No se trata de que tú salgas de aquí diciendo, voy a vender mi coche, voy a regalar mi casa, voy a sacar mi cuenta del banco y donar todo. No se trata de eso. Si lo haces, ahí pasas conmigo al final para ponernos de acuerdo. No se trata de eso. Dios no te va a quitar ni te va a pedir que sueltes todo lo que es importante. Escúchame bien, solamente te va a quitar durante un tiempo aquello en que tú confías, que está reemplazando tu confianza en Él. Te lo voy a repetir, solamente te quitará durante un tiempo aquello en que tú confías, que está reemplazando tu confianza en Él. O sea, no es malo tener bastones, lo malo es que pongas todo tu peso en ellos. No es malo que tú tengas tu casa y tu coche, qué bueno si los tienes. Lo malo es que tú creas que estás seguro porque los tienes. Que tú creas que la certeza y que tu futuro depende si tienes o no tienes casa propia. Eso es lo malo. No es malo que haya gente a la cual tú ames, tu pareja, familiares, amigos, tu jefe de trabajo. No es malo que tú los ames y que te hagan, que te den felicidad, que te den paz. Malo es que toda tu felicidad dependa de ellos y que si te enojas con ellos te amargas todo el día. Ahí viene el problema. Un Dios falso no es una piedra necesariamente. Un Dios falso no es una imagen. Un Dios falso es aquello que reemplaza el lugar que le pertenece a Dios. Pueden ser bienes y pueden incluso hasta ser personas. No es malo que tengas títulos, si puedes, qué bueno, si puedes tener maestrías y doctorados, adelante. Malo es que creas que eso te va a garantizar el éxito en la vida. Y que no creas que es Dios quien te va a abrir puertas. No es malo que tengas dinero, si lo puedes tener, qué bueno.
Malo es que tú pongas toda tu confianza en Él, que digas voy a caminar porque tengo el dinero. No es malo que le vayas al Toluca, lo malo es que creas que van a ser campeones este año. Si tú lo crees, te vas a amargar cuando veas que el América es el que va a ganar. Pues suelte ese bastón, di Señor, ya, humilla tus planes. Vamos a hacer un ejercicio que hice algún tiempo un domingo. El que recuerde, pues no levante la mano cuando lo pida, y los que no recuerden, bueno, acompáñenos. Cierren sus ojos tantito, no crean que ya terminamos, ni se hagan ilusiones, llevamos apenas 20 minutos. Con tus ojos cerrados piensa en tus sueños, en tus metas. Sensatamente pregúntate qué tan lejos, qué tan alto puedes llegar. Si fuera una carrera, qué tan lejos llegarías. Si fuera una montaña, qué tan alto llegarías. Ahora imagina que Cristo toma tu lugar y tiene exactamente tus mismos sueños y metas. A diferencia tuya, pregúntate qué tan lejos llegaría Él. Si fuera una carrera de 1000 metros, ¿hasta dónde llegarías tú y qué tanto más llegaría Cristo? Si fuera una montaña de 1000 metros, ¿hasta dónde llegarías tú y hasta dónde llegaría Él? Los dos persiguen el mismo objetivo. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda Cristo? Abre tus ojos. Al comparar tu vida con la de Cristo, los dos teniendo el mismo objetivo, te voy a hacer 3 preguntas. Número 1, ¿cuántos creen que llegarían más lejos de lo que Él lo haría? Levanten la mano los soberbios, digo, los que digan que sí. ¿Cuántos dicen, yo llegaría más lejos que lo que Jesús lo haría? ¿Quién? ¿Tú? Ven tantito para acá adelante. Pásale. Por algo dijo Jesús, bueno, me voy a callar, ahorita les digo algo. Pregunta número 2, ¿cuántos creen que llegarían exactamente al mismo lugar de Jesús? Dirían, lo mismo que Él hizo, yo lo puedo hacer. Levanten la mano. ¿Ok? Pregunta número 3, ¿cuántos creen que Cristo llegaría mucho más lejos que ustedes? Levanten la mano. ¿Están seguros? ¿Por qué? Si Él vive dentro de ti. ¿O no vive dentro de ti? ¿No dice Efesios 3:17 que por la fe habita Cristo en nuestros corazones? ¿No dijo el mismo Jesús, Juan 14:12, el que cree en mí no va a hacer las obras que yo hago? No, Señor, va a hacer las que yo hago y aún mayores hará, ¿no lo dijo? Entonces, ese niño merece un aplauso porque es el único que le creyó a Dios. Es el único que levantó la mano, que dijo, yo haré cosas mayores que Jesús. Bien habló Jesús de ser como niños. Los niños algo que tienen es la inocencia, el creer, el soñar. Él sueña, es lo que Dios quiere, que tú sueñes, que te quite las barreras. Jesús dijo, el que cree en mí, cosas mayores que las que yo hago, Él aún hará. Dice la Biblia que por la fe habita Cristo en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando pensamos en nosotros alcanzando el sueño, ponemos un límite, una barrera. Cuando pensamos en Cristo alcanzando el mismo sueño, quitamos esas barreras, esos límites. Pregunto nuevamente, si Él está en nosotros, ¿no igual se tendría que quitar aquellas barreras? ¿Cuál es el problema? Que estamos luchando nuestras fuerzas, confiando en nosotros, caminando con nuestros bastones, y no estamos confiando en Él como deberíamos. Nos hemos olvidado de la confianza en Él. Porque quiero decirte, cuando realmente confiamos en Él, cuando Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro paz, nuestro gozo, nuestro futuro, cuando Él es nuestro principal bastón, entonces, y solamente entonces, es que se quitan las barreras. Cuando todo lo que tú tienes depende de Él. Cuando tu confianza está puesta en Él, tú vas corriendo la carrera de la vida y llega la gente y el mundo y te dicen, hasta aquí llegaste, y dices, no Señor, si ni siquiera he empezado. Apenas viene lo mejor. Cuando realmente le crees a Dios, sabes que las cosas grandes son solamente el inicio de lo que viene por delante. Sale Israel de Egipto comandados por Moisés, llegan al mar muerto y se encuentran con el mar enfrente y los egipcios atrás. Los egipcios dicen, hasta aquí llegaste. Moisés dice, no Señor, lo que vieron atrás, las señales de las plagas, fue solamente el principio. Esto apenas comienza. Pone la vara y pum, se abre el mar en dos. Ellos pasan en seco y el mar hunde a sus enemigos. Apenas comenzaba la carrera de todas las maravillas que Dios haría. Llega ese pueblo, segunda generación, años más tarde, a la toma de Canaán, y se encuentran con Jericó, que dice el primer capítulo que estaba cerrada, bien cerrada, y le dicen, hasta aquí llegaron, no van a tomar nada. Josué sonríe y dice, esto apenas está empezando, vamos a darle 13 vueltas. Y cuando los demás creían que había llegado a su fin, dice Josué, es el principio. 13ª vuelta, gritan, las murallas caen. Y lo mismo va a ser con nosotros. Cuando tú confías en Dios como ellos lo hacían, y se te pongan aquellas barreras,
aquellas ciudades cerradas, aquellos obstáculos cerrados, cuando estés entre la espada y la pared, y el mundo y las circunstancias te digan hasta aquí llegaste, tú dices, no Señor, viene lo mejor. Y es entonces cuando Dios empezará a hacer grandes cosas, cuando verás aquel mal abrirse, cuando verás las murallas caer. Pero tienes que confiar en Dios, y entonces lo mejor es que empezará por venir. Hebreos 11 nos narra un montón de grandes hechos, de milagros, que hicieron hombres conocidos como los héroes de la fe. Gente que rompió barreras, gente que rompió los límites. Todos ellos tenían una cosa en común, dice Hebreos 11, que esa cosa en común se llamaba fe. Todos ellos dicen que hicieron grandes cosas, que rompieron aquellas barreras que te estoy hablando, que rompieron aquellos límites mediante la fe. Fe es la palabra griega pistis, que significa confianza. ¿Qué significa esto? El nivel de confianza que tú tengas en Dios va a determinar el nivel, ya sea tan alto o tan chico, de lo que tú hagas. El nivel de confianza que tú tengas en Dios va a determinar el nivel de las cosas que tú vas a hacer. El nivel de las cosas que tú vas a hacer. Todos los héroes bíblicos coincidían en esto. Dios era su bastón. Confiaban en Dios. Los hombres del horno de fuego, en medio del horno de fuego, decían, Dios, nos apoyamos en ti, aún en medio de esta prueba. David, cuando enfrenta a Goliat, no dice, vengo a ti con mi onda, dice, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando llega Moisés y tiene el mar enfrente de él no dice, yo lo voy a abrir, él pone el mar y dice, Dios aún aquí nos va a respaldar. Todos ellos, en las buenas y en las malas, se sostenían en Dios. Era todo su peso recargado sobre ese único bastón llamado Dios. Tenían otros bastones, pero Dios era el primero. Y por eso hicieron las cosas que hicieron. Entonces, si Dios te quita tu bastón, aquel bien que tú necesitas, aquel empleo, aquella persona, no es para que te hundas, es porque quiere que aprendas a confiar en Él, que aprendas a depender de Él, porque es en ese momento cuando Él va a hacer cosas grandes contigo. Únicamente cuando toda tu confianza está puesta en Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo busques, dice Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado significa bendecido. ¿Quiénes? No dice todos. No sean herejes, los van a apedrear el de al lado por... Dice, bienaventurado el varón, el hombre que puso en Jehová su confianza. Serás bendecido el que ponga en Dios su confianza. Esta palabra confianza es la palabra hebrea miftach, M-I-B de burro, T-A-K-J, y significa refugio, seguridad. Bienaventurado aquel que Dios es su refugio, que Dios es su seguridad. O sea, tú serás bienaventurado, es decir, bendecido, únicamente cuando Dios saque el refugio tuyo, aquella seguridad, y no el bastón tan horroroso que tienes. Dice Dios, te voy a bendecir cuando tu paz dependa de mí, y no de si tienes o no tienes trabajo. Serás bendecido, serás bienaventurado cuando sea yo tu seguridad y no tus bienes. Cuando te sostengas en mí, no en tu título. Qué bueno si lo tienes, pero serás bienaventurado cuando dependas de mí, no de Él. Serás bienaventurado cuando toda tu vida, todas tus esperanzas estén puestas en mí y no en algunas personas. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Acompáñenme al Salmo capítulo 84. Salmo 84. Versículos 5 al 7. Salmo 84, versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Sé sincero contigo y pregúntate en dónde están tus fuerzas. Versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Quiénes los que ponen en Dios sus fuerzas? Cuando la lluvia llena los estanques. Si tú pones en Dios tus fuerzas, tu esperanza, tu confianza, dice Dios, cuando atravieses ese valle de lágrimas se va a cambiar en fuente. La lluvia va a llenar los estanques. Es decir, Dios te llenará de Él, de su presencia, de su palabra, de su poder. Dice versículo 7, irán de poder. ¿En qué cosa? En poder, no hay límites. Verán a Dios en Sión. Versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Si a ti y a mí nos pidieran que contáramos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todas sus maravillas, milagros, tal vez tardaríamos, pero sí lo lograríamos contar todo. Digamos, esto es lo que Dios ha hecho. Quiero decirte, si a partir de hoy tú dejas que Él sea tu confianza, si pones en Él tu paz, tu felicidad, tu esperanza, tu seguridad, si dejas que Él sea tu bastón, escúchame bien y créemelo, todo lo que va a hacer Él contigo, las maravillas y milagros van a ser tan grandes que no lo vas a poder contar.
va a ser tanto que no te vas a acordar, que no te va a alcanzar el tiempo para contarlo, se te va a olvidar. ¿Te imaginas a los discípulos contando todas las maravillas que Jesús hizo con ellos? No podían. Primero vino y nos transformó, nos pasó de ser pescadores de animales a pescadores de hombres, transformó nuestras vidas. Luego lo vimos hacer milagros, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, al otro día levantó un paralítico, vimos que resucitó a Lázaro. Recuerdo aquel día que un día a 20,000 personas las acostó y con 3 panes y 2 peces le dio tortas de pescado a toda esa multitud. Son cosas grandes, Jesús. También recordamos aquel día que se manchó con Pedro cuando sanó a su suegra. Después por eso Pedro lo negó 3 veces. Y eran tantas y tantas y tantas las cosas que ellos decían: es tanto lo que Cristo hizo en nosotros que no me acuerdo. Es tanto lo que he hecho que no lo puedo numerar. ¿Dónde está eso, Jesse? Juan 20, versículo 30 dice que hizo muchas otras señales que no están escritas. La Biblia únicamente nos escribe las principales, pero dice Juan 20, 30 que hay muchas otras que no se escribieron. Es lo que va a hacer Dios con nosotros. Cuando confiemos en Él, cuando sea nuestra esperanza, vamos a poder contar una parte, pero vamos a decir: no es tanto lo que he hecho en mí que no te lo puedo contar todo. Únicamente recuerdo ciertas cosas, pero son tantas que no alcanzaré el tiempo a contártelas. Pon tu confianza en Él, deja que Él haga milagros en ti, que Él sea tu principal bastón. Salmo 146. Vamos a leerlo completo, me gusta mucho este salmo. Pero voy a leer todo y luego explicamos todo lo que habla este salmo. Salmo 146, versículo 1. Dice: alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Versículo 8. Abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Déjalo hasta aquí. Déjame resumirte este capítulo. Versículo 1 dice que alabemos a Dios. Versículo 3 y 4 dice que no confiemos en el hombre. Siguientes versículos, el 5 dice que bienaventurado aquel que confía en Dios. Versículo 6 describe la grandeza de ese Dios. Y del 7 al 9 describen lo que hace ese gran Dios. Ahora vamos a meditar tantito. Cuando hablamos de esto, de las cosas que hace Dios, de sus grandes obras que aquí nos habla, estamos acostumbrados ¿a qué? A describir lo que hizo con los héroes bíblicos. Cuéntame de Dios. Sí, mira, Él entregó el gigante a David, Él multiplicó los panes a los discípulos, Él salvó el horno de fuego a los hombres del horno, a Sadrach, Mesach y Abednego, Él sacó a Israel de Egipto y tuvo murallas. Es decir, hablamos del poder de Dios basado únicamente en lo que la Biblia dice. Y quiero decirte, todo lo que Él hizo, todas estas señales y milagros, no se registró en la Biblia para que lo recordemos como hechos históricos nada más. Todo lo que Él hizo se registró en la Biblia para que sepamos que lo que Él hizo tiempo atrás lo puede hacer hoy nuevamente. Versículo 10 dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Dice Dios: yo hice cosas grandes y quiero aclararte, voy a reinar por siempre, las puedo hacer siempre, de generación en generación. Y termina diciendo aleluya. Aleluya viene de 2 palabras, que es alelú, que es alabad, y ya es Jehová. Aleluya significa alabad a Jehová. Me encanta este salmo porque inicia diciendo alaba a Dios y termina nuevamente diciendo alaba a Dios. Inicia diciendo alaba a Dios, luego dice versículos 3 y 4 no confíes en el hombre. Versículo 5 confía en Dios. Versículo 6 porque Dios es grande. El 7 al 9 describe las maravillas de ese Dios. Y el 10 dice todas las maravillas no son historias, sino que las voy a seguir haciendo, dice Dios, de generación en generación. Así que alma mía, aleluya, alaba a Jehová. Las va a hacer sobre quienes, sobre aquellos que, como dice aquí, Él es nuestro ayudador y Él es nuestra esperanza. Versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Vamos a regresar a Génesis 39. Vamos a poner una pausa a esto de los bastones y ver otra cosa interesante. Génesis 39, versículos 2 y 3. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 2 dice Dios estaba con él. Versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Ojo con esto, no dice que José vino y dijo Dios está conmigo. Dice que el amo vio que Dios estaba con José. Pongan atención al frente unos segundos. Es fácil decir que Dios está contigo. Demostrarlo es otra cosa. Cualquiera con una Biblia en la mano que la lea durante un mes puede hablar de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Pocos son los que pueden reflejar ese poder de Dios. Es fácil hablar y describir el poder de Dios con nuestros labios, pero es muy difícil, es totalmente distinto hablar de ese poder, reflejar de ese poder, no con nuestros labios, sino con nuestros hechos, con nuestra vida. José no hablaba de Dios, él reflejaba a Dios. Quiero decirte, cuando antes de Dios tú tienes otros 10 bastones, cuando antes de Dios está tu trabajo, tu dinero, tus bienes, familiares, tu pareja, etcétera, 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 entonces la gente va a oír de Dios a través de tus labios únicamente, pero no lo va a ver. Pero cuando Dios es el número uno en tu vida, cuando realmente estás apoyado 100% en Él y todo lo que tú tienes depende de Él, entonces la gente no va a oír de Dios a través de tus labios, la gente va a ver a Dios a través de tu vida. Una cosa es hablar de Dios, otra cosa es reflejar a Dios. Tú decides qué va a pasar, si vas a hablar de Dios, del poder de Dios, o si vas a reflejar el poder de Dios. ¿Qué es lo que va a determinar eso? Simple y sencillamente el lugar que ocupa Dios en tu vida. Va a determinar si vas a ser de los que habla de Él o de los que lo refleja a Él. José no halló gracia con la gente por lo que él decía, por sus palabras. José halló gracia por lo que él era. Él no llegó y dijo yo soy aquel, Dios está conmigo. Él demostró que Dios estaba con él. Y fue entonces que cayó gracia y que se le abrieron puertas y que fue puesto como jefe. Porque hablaba de un gran Dios y lo reflejaba con su vida. Hoy pasa lo contrario. Hoy no estamos hallando gracia. La gente tiene un concepto erróneo de nosotros. La gente no nos abre puertas. ¿Por qué? Porque predicamos un Dios que no vivimos, que no estamos reflejando. Entonces la gente dice, se oye bonito, pero no lo veo. Hemos olvidado que nuestros hechos, escúchame bien, van a hablar más que 1000 palabras. Puedes hablar 1000 palabras, pero tus hechos van a hablar más. Hemos olvidado la actitud de aquel hombre. No vamos a leer la historia, pero luego leen en casa Juan 9 del 1 al 25. Juan 9 del 1 al 25. Es un hombre que dice la Biblia que era ciego. Y Jesús llega y le da la vista, lo sana. Y llegan los fariseos y le dicen, ¿quién te sanó? No sé. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Pero qué hace? ¿A qué se dedica? No sé. Descríbenos cómo este hombre que te sanó. Y él dice, miren señores, solamente sé una cosa. Antes era ciego y ahora veo. Punto. Y como resultado de eso, dice el versículo 16 de ese pasaje, que a través de eso algunos fariseos comenzaron a creer en Jesús. O sea, cuando tú reflejas a Cristo, milagros y aún los más duros son tocados por Dios. Milagros suceden y aún los más duros son tocados cuando tú lo reflejas a Él. Él decía, yo no sé mucho de Jesús, yo no sé quién es, no sé a qué se dedica, no sé qué hace. Solamente sé que cuando este hombre vino a mí yo era ciego y después de que este hombre vino a mí, ahora veo. Y hoy pasa lo contrario. Hoy venimos y decimos, Cristo vino a mí, me sanó, Cristo vino a mí, me liberó, Cristo vino a mí, me dio vista. Y la gente nos ve y dice, no Señor, sigue ciego. La gente dice, no me digas que ahora ves, demuéstrame que ves. Y la gente nos ve y dice, no te creo. Y se van. Y no creen. Porque estamos hablando algo que a veces no vivimos. Imagínate que llega un hombre y te dice, tengo un producto maravilloso para bajar de peso. Con estas pastillas, en 3 semanas vas a bajar 15 kilos. Y te empieza a hablar maravillosa, tiene tal y tal elemento, son increíbles. Te empieza a escribir que tú dices, wow, ¿qué harías? Muchos dicen, las compro. Y te está hablando maravilloso del producto, pero de repente se te ocurre golpearla a ver de la cara para abajo. Y sorpresa, ese no tiene cuerpo de templo del Espíritu, tiene cuerpo de catedral del Espíritu. Una panzota. Dirías, oye bonito, pero no se ve. ¿Se lo compras o no se lo compras? No se lo compras. Llega otro hombre y te dice, con este producto, con este shampoo te va a crecer el pelo en solamente 3 semanas, vas a tener una greñota, tan solo 3 semanas. Te empieza a hablar precioso del producto, pero cuando se te ocurre ver su cabeza, sorpresa, es el perro Bermúdez quien te lo vende.
Dirías, tu producto suena bonito, se oye bonito, lástima que no lo veo y no lo compras. Así a veces la gente es con nosotros. Llegamos y presentamos a un Dios de paz. Dios te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente empieza a decir, qué bonito, yo quiero eso. Pero de repente ven que tenemos paz únicamente cuando tenemos dinero y cuando no. Y dice, entonces tu paz no depende de Dios, tu paz depende del dinero. Venimos y decimos, Dios es un Dios de gozo sobrenatural, que aún de las malas te va a dar ese gozo. Y ven que perdemos el trabajo y perdemos ese gozo, estamos tristes y deprimidos y amargados. La gente dice, oía bonito lo que me decías, pero con tus hechos me demuestras que tu Dios es el trabajo. Porque tu gozo depende de tu trabajo. Y la gente no compra el producto. Dios es un Dios de amor, y ven que en la calle no le damos a los pobres, que no hacemos nada por la gente perdida. La gente dice, ¿de qué amor me estás hablando? Es un Dios que cambia vidas, y ve que la nuestra no ha sido cambiada. Dice la gente, se oye bonito, lástima que no lo veo. Y por eso, por decirlo de esta manera, no están comprando el producto. Si quieres alcanzar tus metas, tus sueños, las promesas que Dios te ha dado, no te puedo mentir, no todo será bonito. Dios nos habló dos temas preciosos la semana pasada, de ánimo, de esperanza, de fortaleza, pero tengo que decirte que todo lo que has aprendido, todo lo que Dios te ha enseñado, lo que tienes escrito en tu Biblia, lo que tienes escrito en tus cuadernos, tienes que arrancarlo de ahí de tus cuadernos, quitarlo de la Biblia, quitarlo de los CDs, quitarlo de los libros y pasarlo a tu corazón, ¿no? Quitarlo aún de tu mente y bajarlo aquí abajo a tu corazón y vivirlo. De nada sirve aquí, de nada sirven esas hojas. Dice Dios, aquí es donde es poder. Ni siquiera en la mente sirve. Aquí es intelecto, conocimiento. Solamente cuando esa información se baja al corazón es que se convierte en poder. Y es entonces, y solamente entonces, cuando empecemos a vivir lo que hablamos, solamente en ese momento dejaremos de hablar de Dios y comenzaremos a reflejar a Dios. La decisión es nuestra. Si pasaremos la vida hablando de Él, o vamos a reflejarlo a Él. Quiero que terminemos en Lucas 18. Lucas capítulo 18. Quiero decirte, cuando Él sea el primer lugar en tu vida, eso se va a notar. Cuando Él sea el primer lugar en tu vida, eso se va a notar, no lo vas a tener que decir. Lucas 18, versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21, él respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Era un hombre con más virtudes que casi todos nosotros. Dice, hecho esto, y Jesús no se lo negó, o sea que nos enseña que tal vez era cierto. Por lo tanto, un hombre que yo puedo asegurar que tenía un gran llamado, pero también tenía un gran bastón: el dinero. Su felicidad, su gozo, su paz, su esperanza dependía de sus bienes. Y dijo, Señor, no te voy a seguir. Quiero decirte, Cristo no le ordenó que dejara todo el dinero porque está en contra de que tengamos dinero. No, Señor, al contrario, eres el primero que tú quieres que seas próspero, que seas bendecido, que seas canal de bendición a los demás, que puedas compartir con otros. La Biblia nos narra historias de hombres que eran prósperos y Dios los respaldaba. A Abraham Dios le dio un montón de tierras. Israel, cuando sale de Egipto, ¿qué les dieron? Oro. Y Dios no se quejó. Pero con ese oro hicieron un becerro que después adoraron. Entonces tú decides si el oro lo vas a adorar o lo vas a usar. Puedes usarlo para comprar cosas, para vivir, para compartirlo. Puedes usarlo para hacer un becerro de oro, adorarlo y poner en él tu esperanza, hacer un bastón de él. David fue rey de Israel. Salomón, el hombre más rico del planeta Tierra, riquezas dadas por Dios. No vayamos tan lejos, un domingo te lo compartí. Jesús, ¿qué era Judas de Jesús? Su tesorero. Antes no había bancos, no es que dijera Jesús, me firmaron un cheque para una ofrenda, voy a la Amex a depositarlo y ahorita regreso. No, Señor, había tesoreros que eran los que guardaban y administraban los bienes. Si Jesús hubiera tenido 2 monedas en la bolsa, no necesitaría un tesorero. Pero
Pero él y sus discípulos tenían tal cantidad que necesitaban una persona, Judas, de tiempo completo, administrando los bienes. Dice que tenían aún para dar a los pobres. Dios no está en contra que tengas dinero, está en contra que el dinero sea tu bastón, que pongas en él toda tu esperanza, tu confianza, tu fortaleza. Y si es así, te lo va a quitar, para que aprendas a depender y a confiar únicamente en Dios. Y lo mismo es con todas las cosas o personas en nuestra vida. No está en contra que tengas una casa y un coche. Malo es que te sientas seguro porque los tienes y no porque tienes a Cristo. Hace poco en una iglesia en México llegó una señora, es verídico esto, me dijo: Jessy, tengo unas deudas y para venderlas tal vez tenga que pagar mi casa para entonces venderlas, poner un negocio y poder vivir. Ya tengo comprador, pero no la quiero vender porque Dios me la dio, no la puedo hacer de ella. Y yo sentí que el futuro de ella no estaba dependiendo de Dios sino de su casa. Estaba poniendo su confianza, su esperanza en su casa. Y yo le dije: ore y ayune unas semanas, pida la dirección de Dios, y si Él no quiere que la venda, Él le va a proveer. Pero si Él no le provee de otra forma, entonces véndala. Y es mejor que la venda y pague sus deudas a que se la pase viviendo estresada y desconfiada. Le dije: su paz vale más que que su casa. Dios no la va a dejar desamparada, le va a dar otro techo. Le va a dar techo, le va a dar alimento, le va a dar vestido. Pero ella estaba poniendo su confianza en su casa. Dije: es mejor que la pague y que viva tranquila, que la venda y que pague sus deudas y que viva tranquila, a que la viva estresada. Su felicidad, su paz, vale mucho más que su casa. Dije: no se aferre a ella. Si Dios te la da, qué bueno. Pero dijo Job: Dios da y Dios no va a quitar. Dios no está en contra que tengas ciertas personas en tu vida, malo es que dependas de ellos. Dios no está en contra que tengas trabajo, malo es que tu confianza dependa si lo tienes o no. Este joven no entendió esto y puso toda su confianza en el dinero. Es un joven que pudo haber sido usado poderosamente, que Dios pudo hacer milagros con él, que pudo ser recordado como otro héroe, pero no hizo nada, ni fue recordado como un héroe, no fue usado, sino que simplemente pasó el tiempo y hoy ni siquiera su nombre se nos dice, únicamente se nos menciona como cierto hombre, como cierto joven, recordado como un hombre avaro, que pudo escalar la montaña de los 1000 metros y correr, pero se conformó con su montañita de sus 10 metros y se quedó caminando toda su vida, todo por aferrarse a un bastón, el dinero. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí en tu lugar y te pregunto: ¿cómo vas a ser recordado tú? ¿Cómo quieres ser recordado tú? ¿Serás recordado como aquella persona que los salmos una y otra vez dicen: bienaventurado el que confía en Dios? Y serás tú aquel que Dios bendijo porque confió en Él. Serás aquella persona que le dijo: Dios, no importa si me quitas todo, mi confianza, mi esperanza, mi fuerza y fortaleza están puestas en ti. Y por lo tanto Dios hizo milagros en ti. Serás uno más de los héroes de la galería de la fe que hizo grandes cosas por su confianza en Dios. O serás como aquel joven avaro que pudo haber hecho muchas cosas pero nunca quiso soltar el bastón, que puso su esperanza, su felicidad en cosas, en personas y no en Dios. ¿Quién serás?, te pregunta, oh Dios. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Hasta cuándo tu felicidad dependerá de lo que tienes o no tienes? ¿Cuándo será el día que tu felicidad sea porque me tienes a mí? ¿Hasta cuánto tu paz dependerá si tienes o no tienes trabajo? ¿Cuándo será el día que confiarás en que yo soy fiel, yo soy justo y aún sin Él te voy a sostener y eso te dará paz? ¿Hasta cuándo tu confianza va a depender de lo que tienes o no tienes? ¿Cuándo tu tranquilidad la determinaré yo y no los bienes materiales? ¿Cuándo tu felicidad la determinaré yo y no tu familia y tus amistades? ¿Cuándo será el día que yo sea tu principal y único bastón? Que todas tus fuerzas, que todo tu ánimo, que toda tu esperanza, tu gozo y tu paz sean puestas en mí. Dice el Salmo 144: bendito sea Jehová mi roca. Dijo David: Dios, tú eres mi roca. David, que es un hombre que pasó más pruebas que tú y yo, él dijo: mi roca eres tú, Señor.
quien adiestra mis manos para la batalla. Dijo David, enfrenté un montón de guerras, pero Dios siempre adiestró mis manos. No digo, soy yo y mi sabiduría y mis títulos, es Dios quien las adiestra y mis dedos para la guerra. Versículo 2, David dijo, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Dijo David, muchas veces fui llevado cautivo, pero tú, oh Dios, eres mi libertador, escudo mío, en quien confiaré, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Quiero decirte, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Es el primero que quiere que tus sueños se cumplan. Es el primero que quiere darte aquel trabajo. Es el primero que quiere darte aquella pareja. Es el primero que quiere hacer milagros, pero tienes que dejar que Él sea tu roca. Dice Dios, yo quiero ser tu roca, que cuando la pases mal vayas y te apoyes en mí, y que sepas que estás firme porque yo estoy ahí sosteniéndote. Quiero que reconozcas que yo soy quien adiestra tus manos para la batalla, que en cada guerra que tú enfrentes soy yo quien te da las fuerzas y no tú y tus títulos. Cuando será el día que te quebrantes y reconozcas que aún con títulos eres humano, y si yo no estoy contigo, nada puedes hacer. Yo soy quien adiestra tus manos para la batalla, tus dedos para la guerra. Yo soy quien te da capacidad, quien te da habilidad. Tienes que dejar que Dios sea tu castillo. Cuando había guerra y el pueblo iba perdiendo, regresaba al castillo a reunirse. Y entonces ahí planeaban su estrategia y volvían a pelear. Es lo que Dios quiere. Que cuando tú la pases mal, acudas a Él. Dice Dios, que vengas a mí y que ahí juntos sabemos la estrategia y pelees ahora de mi mano. Que yo sea tu refugio, tu fortaleza. Que reconozca que yo soy tu libertador. Que ya no veas un trabajo como tu libertador. Que ya no creas que cuando lo tengas serás libre, sino que conmigo serás libre. Que yo soy quien te dará ese trabajo. Que yo soy quien te dará lo que necesitas. Tienes que dejar que Dios sea tu escudo. Un escudo te protege de los ataques del enemigo. Tú has creído que tú solo puedes. Dice Dios, tú no puedes. Tienes que dejar que yo te escude. Dijo David, en quien he confiado. Tienes que confiar en Dios. Quiero que ahí en tu lugar seas sincero contigo mismo. Le digas, Espíritu Santo, examina mi corazón, mis pensamientos y mis caminos, y revélame qué bastón hay en mi vida que esté reemplazando el lugar que le pertenece a Dios. Habla ahí en tu lugar con el Espíritu Santo. Dile, Dios, examíname. Dile que hay que esté reemplazando la confianza que debo de tener en ti. ¿Qué bastón hay? Tal vez es el dinero. Cuando lo tienes estás feliz, cuando no, entonces el dinero es tu bastón. Tal vez es tu trabajo. Cuando no tienes, pierdes tu paz, y entonces el trabajo es tu bastón. Tal vez son personas, familiares, tu pareja. Cuando estás bien con ellos, estás feliz, estás tranquilo, estás confiado. Dice Dios, qué bueno que los tengas, pero aun cuando estás mal debes de permanecer adelante. Háblanos, Santo Espíritu, a cada persona esta noche. Dinos qué te esté estorbando, cuál es aquel Dios falso que está ocupando el lugar que solo tú mereces. ¿Qué es aquello que está tomando el primer lugar que es tuyo? Dinos. Sabes, Dios no te pide dejar ese bastón, te pide que lo pongas en segundo lugar y que le des a Dios el primer lugar. Que te amarres a Dios, que confíes en Él, que Él sea tu bastón. Hago un llamado a que así lo hagas esta noche. Dile, Señor, te pido perdón si he confiado en otras cosas, si he puesto mi paz y mi felicidad en bienes, en trabajo, en dinero, en personas. Si yo me he sentido tranquilo por lo que tengo, por mis títulos, mi sabiduría, por las palancas que tengo, perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por actitud tan soberbia, tan orgullosa, tan ególatra. Hoy reconocemos que sin ti absolutamente nada podemos hacer, y hacemos un pacto contigo en el cual te pedimos y te decimos que tú serás a partir de hoy nuestro primer bastón en la vida. Que vamos a caminar confiados, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, nuestra felicidad, aunque el mundo se esté cayendo, la vamos a conservar porque tú vas a estar ahí con nosotros. Vamos a estar en paz, sabiendo que tú estás al control, como nos hablaste al principio, que el resultado final depende de ti. Eso nos dará paz. Dios, te nombro hoy el principal bastón de mi vida. En ti me recargo, en ti pongo mis fuerzas. Dile lo que dijo David, Señor, tú eres mi castillo, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo. Dile, Dios, cuando la pase mal correré a ti como el ejército corre al castillo, así voy a ir contigo, Dios.
Cuando la pase mal, voy a acudir a ti, Señor, para que tú seas mi escudo. Tú serás mi libertador, tú serás mi roca, Señor. Será sin ti en que yo me sustente, Padre, serás tú mi bastón. Sigue hablando con Dios. Mientras tanto, quiero leerte algo a ti, que a partir de hoy estás dando el lugar a Dios que Él merece, que lo estás poniendo como principal bastón, apoyo de tu vida. Te quiero leer algo y declararlo proféticamente. Dijo David en el Salmo 3: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Tal vez así estás tú hoy, enfrentando adversarios, crisis, enemigos, enfermedades. Así estaba David. Muchos son los que dicen: de mí no hay para él salvación. Así te has encontrado tú con situaciones en las cuales tú creas que ya no hay solución. Pero David dijo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A partir de hoy, dice Dios, yo voy a ser tu escudo alrededor de ti. Ninguno de los dardos del enemigo te podrán tocar. Seré tu gloria y quien levanta tu cabeza. Tal vez el enemigo te hunda y te descienda como lo hicieron con José, pero tantas veces te desciendan, tantas veces yo vengo y levanto tu cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, dijo David, y él me respondió desde su monte santo. Cuando yo soy tu confianza, dice Dios, cada clamor que tú haces a mí, yo lo respondo. Una a una de tus peticiones serán oradas, serán contestadas. Darás testimonio de que Dios lo ha hecho. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Vas a estar tranquilo. Aún a pesar de la persecución, David tenía paz. Dijo: yo podía dormir, despertar porque Dios me sustentaba. Cuando tu confianza está en Dios, aún en medio de crisis puedes dormir y despertar sabiendo que Él te sustenta. Dice Dios: te voy a sustentar. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Jamás tendrás miedo de este mundo. Dijo David: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David termina diciendo: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Haz esta misma oración esta noche. Dile en tu lugar: Dios, levántate. Dile: Señor, sálvanos. Sálvanos, Padre, levántanos. Haz milagros en nosotros, Padre. Transforma nuestras vidas. Visítanos, Señor, y haz milagros en nuestro carácter, Padre, en nuestra vida, Señor, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, familias, matrimonios. Dile: Señor, levántate. Sálvame, oh Dios mío. Quiero, antes de orar por ustedes, ponerles una canción que dura solamente 3 minutos. Quiero que tú la escuches con ojos cerrados, que se la cantes a Dios, que le pidas esto.
Si te la sabes, cántasela en voz alta. Dijo David: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, te pido esto que dijo David hoy sobre cada persona, que tu salvación sea sobre ellos, sobre tu pueblo sea tu bendición, Señor. Estas cosas que ojo no vio ni oído yo, sino mucho más grandes, que sean hechas en la vida de cada persona, Señor, que hoy acaba de arrancar los bastones de su corazón y te ha nombrado a ti como la principal confianza sobre su vida. Síguenos, Padre, moldeando tu imagen, sigue transformándonos. Haz milagros, Padre. Yo creo que tú los vas a hacer y te lo pido sobre cada persona, hombre y mujer, esta noche. Que no hagas lo que te han pedido, lo que han visto y lo que han oído. Haz cosas aún mayores, tan grandes que nunca las han visto, tan maravillosas que nunca las han oído, tan milagrosas, tan poderosas que ni siquiera esta noche están en su corazón. Y eso te lo dice Dios hoy esta noche. Si tú me amas a mí, es una promesa. Si tú pones tu confianza en mí, yo voy a hacer estas cosas. No lo que me pides, hijo, no lo que me pides, hija. Aún mayores, aún mayores. Nunca lo has visto, jamás lo has oído. Es tan grande que no está en tu corazón. Gracias, Padre, por esta promesa, que a tu tiempo se va a cumplir. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra esta noche. Amén.